Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy y sobre todo sobre movimiento de proyectiles, ¿sí? Bueno, desde que empezamos el estudio de la física en esta parte de los movimientos, empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, el que tenemos aquí arriba, ¿no? Cuando su característica era que la velocidad era constante, ¿sí? Como su velocidad es constante, se iba a regir a una sola fórmula, y teníamos que ver la velocidad es igual a distancia por tiempo, ¿no? Después estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde ya cambiaba, ¿sí? Lo que cambiaba era la característica de que la velocidad ya no era una velocidad constante, sino que teníamos diferentes velocidades, ¿no? Una velocidad inicial y una velocidad final, por efecto de que aparecía una nueva variable llamada aceleración, que entendíamos en los carros como, en este caso, presionar el pedal del acelerador, que aumentaba nuestra velocidad, o pues pisar el pedal del freno, que lo que hacía es detener al auto, ¿sí? Entonces, cuando el auto estaba totalmente en reposo, consideramos una velocidad que era igual a cero, ¿sí? No se estaba moviendo. Y por ello, como ya teníamos nuevas variables de aceleración y velocidad inicial y final, pues las fórmulas que se regían ya eran 4 fórmulas diferentes, ¿sí? Que ya las hemos estudiado anteriormente. En caída libre nosotros teníamos que íbamos a utilizar las mismas fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la diferencia de que en lugar de aceleración cambiábamos, reemplazábamos por la gravedad, y en lugar de una distancia pues teníamos la altura, ¿sí? Porque era un movimiento ya en el eje vertical. Y por último, el movimiento que vamos a estudiar el día de hoy es el movimiento de proyectiles, que la característica de estos movimientos es que es la unión del primer movimiento de movimiento rectilíneo uniforme con el tercero, que es el movimiento de caída libre, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. En el movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos una sola fórmula en la cual la velocidad nos decía que era constante, y por otro lado teníamos en la caída libre 4 ecuaciones donde teníamos ya inmiscuidos la altura y la gravedad, ¿no? Vamos a revisar más a detallado más adelante. En la unión de estos dos movimientos, el movimiento horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento en esta parte, la de caída libre, que es un movimiento en Y, los dos movimientos, si pasan al mismo instante, lo que va a hacer es que causa este movimiento que tenemos aquí, ¿sí? En el eje X tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en el eje Y tenemos una caída de cuerpos, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto? Muy bien, lo que vamos a hacer es nosotros que la velocidad que teníamos, vamos a entenderle como un vector, ¿sí? Esta velocidad va a tener componentes, una componente en X que va a estar regida por el movimiento rectilíneo uniforme y una componente en Y que va a estar regida por la caída libre, ¿sí? Como nosotros podemos apreciar, si nosotros solamente prestamos atención a la velocidad en Y, va a cumplir con las características de caída libre. ¿Cuál es esa? Que mientras sigue subiendo su velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Cuando nosotros lanzamos, en este caso, cualquier objeto verticalmente, lo que va a hacer la gravedad es que va a traer hacia que nuevamente caiga este objeto, ¿sí? Todo lo que sube tiene que volver a caer, en pocas palabras. Entonces podemos aquí ver la velocidad y, que llega a un punto donde se vuelve cero, ¿sí? Y es donde el movimiento pues empieza a bajar, ¿sí? Nuevamente empieza a tomar velocidad en esta parte, la velocidad en Y, ¿sí? Y por otra parte tenemos la velocidad en X, que la característica es que en el eje X pues está regido por el movimiento rectilíneo uniforme, donde no va a cambiar, tenemos siempre la misma velocidad, ¿sí? Tenemos una velocidad constante, una velocidad X que nunca va a variar. Entonces, si nosotros unimos las dos velocidades, lo que tenemos es un comportamiento de nuestro vector en un movimiento parabólico, ¿sí? O en este caso, movimiento de proyectiles, que va a tener algunas características como una altura máxima, una distancia máxima, ¿sí? Y un tiempo de vuelo, que es el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿sí? El tiempo total del movimiento. Y como característica, pues cuando alcanzamos la altura máxima, al igual que el movimiento en esta parte de caída libre, es cuando la velocidad en Y se hace cero, ¿sí? Es la altura que alcanzamos, la máxima altura. Vamos a continuar. En nosotros tenemos para la resolución, o sea, las otras características que tenemos aquí, bueno, en resumen de las características que vimos anteriormente, que la velocidad pues puede comportarse como un vector que tiene componentes en X y componentes en Y. Aquí tenemos las fórmulas para conseguir las dos componentes, que no es más que las funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo que ya hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Y pues el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, que es para conseguir el módulo, ¿sí? No es nada más que aplicar las fórmulas de vectores, ¿no? Para componentes rectangulares y en este caso para componentes polares, ya que tenemos un módulo y un ángulo, ¿sí? Estas van a ser unas fórmulas muy importantes que nos van a servir más adelante.
Otra característica, como ya dijimos, la altura máxima se encuentra cuando la velocidad en y es igual a 0. Y bueno, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Bien? Continuemos. Nosotros tenemos las fórmulas para, en este caso, directamente ya el movimiento parabólico que tenemos aquí en el lado izquierdo, en la parte de azul. Con la corrección, ¿no? Que aquí donde dice seno al cuadrado en el alcance horizontal, no es seno al cuadrado del ángulo, sino seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Nada más de esa notación en el alcance horizontal. Estas fórmulas que tenemos aquí, el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo, son propios del movimiento de proyectiles. ¿Sí? Como ven, son fórmulas nuevas que debemos aplicar. ¿Sí? Vamos a ver más adelante las relaciones de las siguientes fórmulas, ¿sí? Donde tenemos incluso también ya la posición de una partícula, que si ustedes se fijan, ¿sí? Esta fórmula de posición en X, que esta fórmula lo que me va a ayudar es a encontrar la posición en un cierto periodo de tiempo, ¿no? De hecho, es la misma fórmula que si nosotros reemplazamos donde tenemos velocidad inicial y coseno del ángulo, no es nada más que la velocidad en X. Miren, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo, ¿sí? Tenemos aquí en esta parte. Entonces, lo que estamos trabajando es con la componente X, ¿sí? Y como le dijimos anteriormente, solamente vamos a trabajar la componente en X con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta es la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en la posición en Y. Si nosotros vemos esta fórmula, pues es propia de las fórmulas de caída libre, ¿sí? En lugar de velocidad multiplicado por el seno del ángulo, simplemente se reemplaza por velocidad en Y, ¿sí? Cada quien está trabajando tanto en el eje X como en el eje Y por separado. Ya vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor esto, ¿sí? Tenemos algunos casos en la parte de movimientos, un movimiento parabólico al 100%, como tenemos aquí. Tenemos, bueno, ya un movimiento semiparabólico que podría interrumpirse, ¿sí? Como tenemos aquí en las imágenes, ¿no? Y el clásico ejemplo en el tercer caso, cuando un avión pues está prácticamente soltando un objeto, ¿sí? A una cierta altura, que vamos a ver próximamente en los ejercicios, ¿sí? Es el clásico ejemplo de movimiento semiparabólico. En esta parte de los movimientos parabólicos, pues vamos a tener, que si nosotros estudiamos directamente con las fórmulas de movimiento parabólico, vamos a poder encontrar directamente la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo de vuelo, ¿sí? Pero va a haber ocasiones en las que yo necesite estudiar por separado cada movimiento. En este caso podría referirme al movimiento rectilíneo uniforme y en esta parte al movimiento de caída libre, ¿no? Y donde trabajaremos con las componentes rectangulares de la velocidad, como ya dijimos anteriormente, velocidad en X y velocidad en Y. Muy bien, entonces aquí tenemos el resumen de las fórmulas, ¿sí? Aquí tenemos las fórmulas con las que utilizábamos normalmente en caída libre, ¿sí? Bueno, esto es movimiento rectilíneo uniforme, pero son las mismas fórmulas, solo que cambiamos en lugar de distancia-altura y en lugar de aceleración-gravedad, ¿sí? Aquí tenemos el movimiento parabólico que vimos anteriormente y bueno, aquí tenemos un resumen de las fórmulas anteriores. Vamos a directamente ya a la aplicación para entender ya con un ejercicio, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos lo siguiente. El ejercicio me dice que alguien lanza o patea un balón de fútbol, ¿sí? Este sale despedido con un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Vamos a copiar esta imagen que tenemos aquí para poderla graficar de mejor manera, ¿no? Entonces tenemos aquí un balón que sale despedido con un ángulo igual a 37 grados con el eje horizontal. Significa este ángulo que tenemos entre este eje X y el vector de nuestra velocidad, ¿sí? Si nosotros queremos darle más, en este caso un ángulo más grande, si no hay problema, sí podemos llegar hasta 90 grados, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si llegamos a 90 grados? Que se va a convertir en un movimiento totalmente vertical, ¿sí? Si ponemos algo a 90 grados, pues va simplemente hacia arriba y nuevamente cae, ¿sí? Se transforma en un movimiento en esta parte de caída libre. Sí, podemos nosotros incluso comprobar, si nosotros sacamos el seno de 90, lo que va a hacer es darnos, pues, un valor se va a resumir a las fórmulas de caída libre, ¿no? Aquí. Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos dice? Dice que se lanza, bueno, se patea un balón de fútbol que tiene este ángulo con el eje X y una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Muy bien. Vamos a anotar todos los datos. Una velocidad inicial igual a 20 metros sobre segundo y un ángulo, en este caso vamos a llamarlo un ángulo O, ¿sí? De 37 grados. Perdón, 37 grados. Muy bien. Y sabiendo, bueno, que la constante, en este caso la gravedad, es igual a 9.8 segundos elevado al cuadrado, ¿sí?
que calculemos, vamos a ver nuestras incógnitas, calculemos la altura máxima que alcanza, ¿sí? En este caso el balón, el tiempo total, en este caso sería el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire es el tiempo completo del movimiento, y por último la distancia máxima recorrida, ¿ya? Entonces vamos a analizar este movimiento, bueno, este es movimiento completo, con las fórmulas directamente que tenemos aquí, el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance horizontal, ¿sí? Para encontrar el alcance máximo, ¿dónde tenemos la fórmula? Muy bien, aquí está la fórmula del alcance máximo. Me dice que es igual a la velocidad elevado al cuadrado, en este caso sería 20 elevado al cuadrado, me queda 400, ¿sí? Multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo, ¿no? Ya vimos esa notación que teníamos de ese error en la consecución de la fórmula, ¿no? Entonces vamos a anotar 2 veces el ángulo, en este caso sería 2 por 37 grados, ¿sí? Eso va a ser dividido, todo lo que tenemos ahí, vamos a ponerle un paréntesis para identificar todo esto, ¿sí? Para poderlo después poner en la calculadora. Todo eso va a ser dividido para, en este caso, la gravedad, que es 9.8, ¿sí? Si nosotros realizamos este análisis, lo que vamos a obtener es que la distancia máxima, en este caso alcanzada, va a ser igual a 39.1, ¿sí? 29.1 metros. Muy bien. Fácil, ¿no? Solamente aplicar los datos que tenemos. Vamos con el siguiente, ¿sí? Vamos con la altura máxima, ¿sí? Perdón, esta era distancia máxima, ¿no? X máxima. Y que acabamos de encontrar hace un momento. Vamos con la altura máxima. La altura máxima, la fórmula tenemos en la parte de aquí, ¿no? Altura máxima. ¿Sí? Velocidad al cuadrado, nuevamente es igual. Bueno, velocidad al cuadrado tendríamos 400, ¿sí? Multiplicado por el seno cuadrado, sin mucho ojo, seno cuadrado del ángulo de 37 grados, ¿sí? Este seno cuadrado puede estar entendido también como seno de 37, y después en la calculadora pues todo el seno de 37 elevamos al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado. Muy bien. Todo este dato que tenemos aquí va a ser dividido nuevamente. Aquí tenemos la fórmula para 2 veces la gravedad, que en este caso sería 2 por 981, ¿no? O 9.8, que me da el ejercicio, disculpen. 2 por 9.8. Haciendo toda esta operación matemática en la calculadora, ¿sí? Tenemos que alcanzamos una altura máxima de 7.35 metros, ¿sí? Muy bien, hasta ahí no hay ningún inconveniente, simplemente hemos aplicado las fórmulas con los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a seguir con el ejercicio. Por último, encontremos el tiempo de vuelo, ¿sí? Va a ser el tiempo total que ha permanecido en el aire. El tiempo de vuelo me dice que es igual a 2 veces, vamos a ver, a 2, multiplicado por la velocidad inicial, que es 20, ¿sí? Multiplicado, todo eso, por el seno de 37 grados, ¿no? Todo este dato va a ser dividido para la gravedad, que es 9.8, ¿sí? Si nosotros resolvemos esta ecuación, pues me va a dar un tiempo de vuelo igual a 2.44 segundos, ¿no? Muy bien, entonces yo acabo de resolver pues este ejercicio mediante ocupando directamente las fórmulas de proyectiles, ¿no? Vamos ahora a realizar el análisis, el mismo análisis, pero utilizando movimientos por separado. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Vamos a copiar el mismo ejercicio, si aquí tenemos. Vamos a borrar lo conseguido anteriormente y vamos a hacer el análisis, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos? Los datos que tenemos, los que nos hace falta, muy bien, es que la velocidad en y bueno, en este caso vamos a llamar la velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en X, ¿cómo consigo la velocidad inicial en X? La velocidad inicial en X, si se calcula, como vimos anteriormente en las fórmulas directamente de vectores, pues simplemente utilizaba velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Y una vez vamos a reemplazar. Velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo, ¿sí? Multiplicado por el coseno de 37 grados. Esto me va a dar igual
a velocidad en X igual, a ver, déjenme realizar esa operación. Listo, 16 metros sobre segundo, ¿no? Vamos a encontrar la velocidad en Y, tal como hacíamos en vectores. Es igual al módulo que es de 20, que nos está dando de dato, multiplicado por el seno de 37 grados. ¿Sí? No se olviden, coseno para X, seno para Y. Y la velocidad en Y me da como resultado, que, déjenme realizarlo, 12 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Sí? Entonces voy a anotar como dato de mi ejercicio las componentes rectangulares. Tenemos velocidad en X de 16 metros sobre segundo y velocidad en Y de 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Muy bien, excelente. Vamos a anotar este ejercicio por aquí, ¿no? Para que no nos estorbe mucho al momento de resolver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí, manos a la obra. Vamos a estudiar parte por parte, ¿no? Una característica, ¿sí? Pues ahorita vamos a estudiar un movimiento netamente en Y. ¿Qué significa caída libre? ¿Sí? En caída libre, lo que teníamos de dato es que la velocidad cuando termina el movimiento, o sea, cuando sube, llega hasta el punto máximo para el de la altura máxima es igual a 0. ¿Sí? Es una característica que tenemos del movimiento. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a empezar con eso. ¿Qué fórmula a mí me sirve para eso? Muy bien, la primera fórmula que estudiábamos, ¿sí? Donde me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. En este caso es negativa, puede ser más o menos, ¿no? Pero en este caso es negativa porque el movimiento está subiendo. No se olviden que cuando sube, la gravedad es, en este caso, negativa, ¿no? Gravedad por tiempo. Muy bien. De aquí despejando, en este caso vamos a despejar. ¿Qué tenemos? Velocidad final va a ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle esta característica aquí. Bueno, vamos a anotar mejor acá arriba que esto es caída libre, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de caída libre, pues todos estamos trabajando en Y, no se olviden. Todos los valores que nosotros pongamos va a ser en Y. Pues la velocidad final, que es igual a 0, es la velocidad final en Y, ¿sí? ¿Qué velocidad? Vamos a regresar a este gráfico, ¿sí? Que tenemos aquí. ¿Qué velocidad? Esta velocidad que tenemos aquí, la que se sigue menorando, ¿no? La velocidad en Y, ¿sí? La velocidad inicial en Y es con la que sale, la que tenemos acá abajo. Entonces, vamos a ver, velocidad final en Y es igual a 0, ¿no? Y velocidad inicial en Y, vamos a anotarle, no hay problema. Si ya sacamos la velocidad inicial en Y, tenemos aquí de 12 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos gravedad, que es 9.8, vamos a despejar el tiempo, ¿no? Muy bien. Después de despejar el tiempo, nosotros tenemos que el tiempo que simplemente llega hasta la mitad, ¿no? Porque solamente está subiendo, ¿sí? Hasta la mitad, hasta por aquí, ¿sí? Justo en la mitad del ejercicio. Es igual, déjenme realizarlo al despeje y la operación, es igual a 1.22 segundos, ¿sí? Este vamos a considerarle como el tiempo de subida, ¿sí? Solamente estamos a mitad del movimiento, ¿sí? Entonces vamos a anotarle como otro dato interesante, el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida. Si nosotros multiplicamos por 2 este valor, me queda 2.44 segundos, ¿sí? Y vamos a comparar con el ejercicio anterior. El tiempo de vuelo me dio 2.44, ¿sí? Entonces aquí podemos comprobar que el movimiento de proyectiles es la unión de los dos movimientos y podemos hacer el análisis directamente con las fórmulas que tenemos para movimiento de proyectiles o realizarlo de manera separada, ¿sí? Porque de manera separada necesitamos un análisis más profundo, ¿no? No nos vamos a olvidar de esa parte. Vamos a hacer más pequeño que entre en una sola. Esto de aquí, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Ya tenemos en este caso el tiempo, ¿sí? Vamos a encontrar en este caso vamos a encontrar la distancia, ¿sí? Como ya estamos encontrando la distancia, en este caso en X, pues ya me voy a ir directamente a movimiento rectilíneo uniforme, que es en el eje X, ¿sí? ¿Cuál es la única fórmula que tenía en movimiento rectilíneo uniforme? Pues la siguiente, ¿sí? Que la velocidad, tenemos aquí que la velocidad es igual a distancia por tiempo, ¿no? Listo. Reemplazando datos, ¿sí? Me va a dar que la velocidad, ¿sí? Va a ser igual a, ¿cuánto tenemos en distancia? No sabemos, ¿no es cierto? Pero la velocidad, ¿qué velocidad estamos hablando? La velocidad inicial en X, no nos vamos a olvidar, ¿no? Pero esta velocidad, la característica de este movimiento es que
siempre es la misma, no va a cambiar, ¿sí? Va a ser la misma todo el tiempo porque solo tenemos una fórmula para resolver. Entonces aquí vamos a despejar la distancia, porque lo que estábamos buscando era la distancia, ¿no? Me va a quedar despejado y resolviendo, pues me va a quedar igual a velocidad en x, ¿sí? Dividido para el tiempo que ya conseguimos, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto va a ser esto? Va a ser igual a, bueno, velocidad en x ya sacamos que es 16 metros sobre segundo, perdón, 16 metros sobre segundo. Todo esto dividido para el tiempo que acabamos de encontrar. En este caso es el tiempo total, ¿no? Porque estamos encontrando la distancia que recorrió totalmente, ¿sí? Si solamente ponemos el tiempo de 1.22, estaríamos viendo la distancia que recorrió hasta la mitad del ejercicio, ¿sí? Lo que sería de manera incorrecta, ¿sí? Entonces vamos a poner el tiempo total de vuelo. Con ello me acaba de decir que la distancia resolviendo pues va a ser igual a 39.1 metros, ¿sí? Muy bien, hemos encontrado la distancia que hemos alcanzado total de nuestro ejercicio con el movimiento rectilíneo uniforme, en este caso en el eje X, ¿no? Porque estamos encontrando la distancia en el eje X. Vamos a ver del ejercicio anterior. Distancia máxima 39.1, excelente, ¿sí? Hasta ahorita los valores nos coinciden. Y por último, ¿qué nos falta analizar? Pues es en el eje, prácticamente en el eje Y, tendríamos la altura máxima. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la altura? Vamos a ver si recordamos. Altura va a ser igual a velocidad inicial en Y, ¿sí? O simplemente velocidad inicial, multiplicado por el tiempo, ¿sí? A esto, menos, ¿por qué? Porque el movimiento está subiendo, ¿sí? Estamos analizando el movimiento en la parte de que sube, ¿sí? Solamente en el eje Y. Menos un medio que le vamos a anotar, en lugar de poner un medio, vamos a anotar 0.5, ¿sí? Que es la diferencia en decimales. En este caso la fórmula me dice un medio por la gravedad y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver, reemplazando datos, ¿sí? Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy encontrando la altura a la que va a estar, ¿sí? Justamente cuando la velocidad inicial es 0, ¿sí? ¿Cómo sacamos de eso? Con este tiempo, ¿sí? El tiempo a la que se demora la mitad, ¿sí? A la mitad del ejercicio. La mitad del ejercicio va a estar acá arriba, en la cúspide de la montaña, en esta parte del movimiento de proyectiles, ¿sí? Entonces vamos a ocupar este tiempo, ¿no? Velocidad en Y ya sacamos. Velocidad en Y es igual a 12 metros sobre segundo, ¿sí? El tiempo es igual al tiempo que sacamos, el tiempo de subida, que es igual a 1.22. Muy bien, ¿sí? Eso menos 0.5, que es, como ya les dije, la valoración de un medio, por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que sería 1.22 segundos elevado al cuadrado. Muy bien. Reemplazando valores, lo que me va a quedar es que todo, ¿sí? Realizando esto en la calculadora, no se olviden, esto es un término, todo esto es un término, toda esta multiplicación, y toda esta otra multiplicación es otro término, ¿no? Entonces, realizando esto en la calculadora, no se olviden de respetar los paréntesis, tenemos que la altura va a ser igual a 7.35 metros, ¿sí? Vamos a ver si nos coincide con la altura que encontramos con la fórmula directa. Muy bien, nos coincide nuestra altura máxima, ¿sí? Entonces, con esto hemos comprobado que nosotros podemos hacer el estudio por separado en caída libre y movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que nos dan los mismos valores que si nosotros entramos directamente pues con nuestras fórmulas de movimiento de proyectiles. Vamos a ver más adelante que dependiendo del ejercicio vamos a hacer cualquiera de los dos análisis, ¿sí? Si tienen cualquier duda, pues no olviden en escribir. No recuerden que el deber que ustedes tienen pendiente, pues ya tienen que presentarlo hasta el día lunes. Espero les sirva este video.